¿Y si la invasión no llega con tanques cruzando fronteras, ni con misiles iluminando el cielo nocturno? ¿Y si no hay sirenas, ni declaraciones oficiales de guerra, ni titulares que griten hemos sido atacados? ¿Y si la invasión ya comenzó, y lo hizo en silencio? Durante años, el nombre de Baba Vanga ha sido asociado a predicciones inquietantes que parecían imposibles hasta que el tiempo las volvió plausibles. Se habla de un 85% de exactitud en los acontecimientos que se le atribuyen, una cifra que, más allá de la discusión histórica, ha alimentado el misterio alrededor de su figura. Pero más allá del número, lo verdaderamente perturbador no es cuántas veces acertó, sino que es exactamente lo que advirtió para esta etapa del mundo. Según interpretaciones modernas de sus visiones, el año 2026 marcaría el punto en el que una invasión se haría evidente. No una invasión tradicional, no una guerra declarada, sino algo más profundo, más estratégico, por eso mismo, más peligroso. Una invasión que no necesita soldados visibles porque avanza infiltrándose en lo cotidiano. Una invasión que no destruye edificios, sino certezas. Cuando se analizan las palabras atribuidas a Baba Vanga, aparece una idea recurrente: el mundo cambiará desde dentro. Las estructuras externas parecerán intactas, pero algo esencial habrá sido modificado. Este tipo de advertencia conecta también con antiguas cuartetas de Nostradamus, que hablaban de conflictos donde las armas no serían siempre de acero ni pólvora. Incluso Jeane Dixon mencionó en su momento una transformación silenciosa del equilibrio global, una transición de poder que no sería percibida hasta que ya fuera irreversible. La pregunta clave no es si habrá una invasión. La pregunta es, ¿cómo reconocer una invasión que no se siente como tal? Históricamente, las grandes transformaciones que cambiaron civilizaciones no siempre comenzaron con estruendos. Muchas veces comenzaron con ideas, con nuevas narrativas, con cambios graduales en la forma de pensar. Imperios enteros han caído no solo por ataques externos, sino porque su identidad fue alterada desde dentro. Cuando una sociedad deja de reconocer sus propios valores, ya ha sido vulnerada, aunque sus fronteras sigan en el mapa. En 2026, según esta interpretación profética, el mundo no despertará con una explosión, sino con una sensación difusa de que algo ya no encaja. Las decisiones que parecían individuales resultarán estar condicionadas. Las opiniones que creemos propias quizás hayan sido moldeadas. Las prioridades colectivas habrán cambiado sin que nadie pueda señalar exactamente cuándo ocurrió el giro. Y ahí es donde reside la verdadera inquietud. Una invasión invisible no genera resistencia inmediata, porque no es identificada como amenaza. No produce un enemigo claro al que señalar. No activa mecanismos defensivos. Avanza, se consolida. Cuando finalmente se percibe, ya ha echado raíces profundas. La advertencia no parece ser un llamado al miedo, sino a la observación. Si la invasión ya comenzó, entonces sus señales están presentes. Tal vez no en los campos de batalla, sino en la información que consumimos. Tal vez no en movimientos militares, sino en movimientos culturales. Tal vez no en discursos oficiales, sino en silencios estratégicos. Este primer paso es fundamental, entender que la amenaza no siempre adopta la forma que esperamos. La historia ha enseñado que los cambios más radicales suelen disfrazarse de progreso inevitable. Y cuando todo parece normal, cuando la vida cotidiana continúa, cuando las pantallas siguen encendidas y las rutinas intactas, es precisamente ahí donde podría estar ocurriendo la transformación más profunda. Si la invasión ya comenzó y nadie lo nota, entonces el verdadero campo de batalla no es geográfico, es mental, es cultural, es invisible. Y para comprender cómo llegamos a este punto, debemos regresar a la raíz de la profecía. Porque lo que Baba Vanga habría visto no fue simplemente un evento aislado en 2026, sino el desenlace de un proceso que comenzó mucho antes. Para comprender por qué 2026 aparece como un punto clave dentro de esta narrativa, es necesario volver al origen de la advertencia. Las visiones atribuidas a Baba Vanga no solían describir fechas con precisión matemática ni ofrecer detalles técnicos. Su lenguaje era simbólico, fragmentado, muchas veces enigmático. Pero en ese simbolismo había patrones que, con el paso del tiempo, adquirían sentido.
Entre las interpretaciones que más han llamado la atención en los últimos años se encuentra una referencia a un periodo en el que las naciones serán conquistadas sin guerra abierta y donde el poder cambiará de manos sin que los pueblos comprendan cómo ocurrió. Estas frases, aunque debatidas por historiadores y escépticos, han sido reinterpretadas bajo la luz del mundo actual. No hablan de ejércitos tradicionales ni de invasiones territoriales clásicas. Hablan de otra cosa. Si comparamos esta visión con las cuartetas de Nostradamus, encontramos una coincidencia inquietante. El astrólogo francés escribió sobre conflictos donde la nueva arma será invisible y donde los corazones serán tomados antes que las ciudades. Más allá de la literalidad, la idea es clara. La conquista no siempre comienza por el suelo, sino por la mente. Jeanne Dixon, por su parte, habló en varias ocasiones de una transición global que no sería comprendida hasta que estuviera consolidada. No la describió como un colapso inmediato, sino como un deslizamiento gradual hacia una nueva estructura de poder. Un cambio que parecería natural, incluso inevitable, pero que habría sido cuidadosamente construido. Aquí es donde el concepto de invasión invisible toma forma concreta. No se trata necesariamente de tropas cruzando fronteras, sino de influencia estratégica. Influencia económica, tecnológica, cultural, ideológica. Una red de dependencia que se extiende lentamente hasta que las decisiones fundamentales de una nación ya no son completamente propias. En este contexto, 2026 no sería el inicio de la invasión, sino el momento en que sus efectos se vuelven evidentes. El punto en el que la acumulación de pequeños cambios alcanza una masa crítica. Cuando la transformación deja de ser teórica y comienza a sentirse en la vida cotidiana. Históricamente, existen precedentes. Grandes imperios no siempre fueron derrotados en el campo de batalla. Algunos fueron absorbidos culturalmente. Otros fueron debilitados por crisis económicas inducidas o por divisiones internas fomentadas estratégicamente. La invasión no siempre tuvo forma de espada. A veces tuvo forma de tratado, de deuda o de narrativa dominante. La interpretación moderna de la profecía sugiere que estamos ante una guerra híbrida. Una combinación de factores que actúan simultáneamente: desinformación, manipulación emocional, dependencia tecnológica, presión financiera y reconfiguración cultural. Ninguno de estos elementos por sí solo parece una invasión, pero juntos forman una estructura poderosa. La clave está en la sutileza. Una invasión tradicional genera resistencia inmediata porque el enemigo es visible. Una invasión silenciosa, en cambio, se disfraza de avance, de comodidad, de integración global. Las personas adoptan voluntariamente herramientas que luego se convierten en mecanismos de control. Las decisiones parecen individuales, pero responden a patrones cuidadosamente diseñados. En este punto, la profecía deja de ser un relato místico y se convierte en una advertencia estratégica. No se trata de creer ciegamente en visiones, sino de observar la convergencia entre lo que fue anunciado simbólicamente y lo que está ocurriendo estructuralmente. Si la invasión ya comenzó, entonces debemos identificar sus vectores. ¿Dónde está ocurriendo el desplazamiento de poder? ¿Qué estructuras están cambiando sin que se perciba una ruptura clara? ¿Qué decisiones colectivas parecen espontáneas, pero responden a corrientes más profundas? El año 2026, según esta lectura, será el espejo que refleje todo lo que se ha gestado durante la última década. No será necesariamente un año de explosión, sino de revelación. Un año en el que muchas piezas encajarán de repente y la sensación de que algo no está bien adquirirá forma definida. Y si la profecía apunta hacia una invasión sin disparos, entonces el siguiente paso es analizar el primer gran frente donde esa invasión podría estar desarrollándose: la tecnología. Porque si hay un territorio donde las fronteras han desaparecido casi por completo, es el digital. Si la invasión que anticipaban las visiones no es militar ni territorial, entonces debemos mirar hacia el único espacio donde las fronteras prácticamente han desaparecido: el mundo digital. Allí no existen aduanas, ni ejércitos visibles, ni declaraciones formales de dominio. Sin embargo, es el lugar donde hoy se decide gran parte del poder real. En las últimas 2 décadas, la humanidad ha entregado voluntariamente algo más valioso que el oro o el petróleo: sus datos. Cada búsqueda, cada mensaje, cada compra, cada interacción queda registrada.
La tecnología no solo facilita la vida, también la mide, la analiza y la predice. Y quien posee la capacidad de predecir el comportamiento humano, posee una forma de poder sin precedentes. Cuando se habla de invasión tecnológica, no se trata únicamente de espionaje clásico. Se trata de influencia estructural. Los algoritmos determinan qué vemos, qué temas se vuelven tendencia y qué opiniones ganan visibilidad. No obligan, sugieren, no imponen, priorizan. Pero esa priorización constante moldea percepciones, emociones y decisiones. Aquí es donde la profecía adquiere una dimensión inquietante. Una invasión que no destruye ciudades, sino que reconfigura la forma en que las personas interpretan la realidad. Si la información es filtrada estratégicamente, si el flujo de noticias responde a intereses concretos, entonces la opinión pública deja de ser completamente orgánica. Se convierte en un terreno cultivado. La inteligencia artificial acelera este proceso. Sistemas capaces de analizar millones de datos en segundos pueden identificar patrones psicológicos colectivos. Pueden anticipar reacciones sociales, ajustar narrativas y amplificar determinados mensajes. No es necesario censurar abiertamente. Basta con dirigir la atención. En paralelo, la dependencia digital ha crecido hasta niveles inéditos. Infraestructuras críticas, sistemas financieros, comunicaciones, transporte y energía están interconectados. Esta interdependencia genera eficiencia, pero también vulnerabilidad. Si un actor controla nodos estratégicos de esa red, su influencia se extiende más allá de su territorio físico. La guerra híbrida moderna no necesita disparos cuando puede desestabilizar mercados, manipular monedas digitales o generar pánico informativo. Un rumor bien posicionado puede causar más daño que un proyectil. Una filtración estratégica puede erosionar la confianza en instituciones clave. La confianza, una vez debilitada, es difícil de restaurar. Además, la vigilancia se ha normalizado. Cámaras, dispositivos inteligentes, asistentes virtuales y aplicaciones recopilan información constantemente. Aunque muchas veces el objetivo es comercial, la línea entre lo comercial y lo estratégico puede volverse difusa. La acumulación masiva de datos crea perfiles detallados de poblaciones enteras. En este escenario, la soberanía ya no depende únicamente de la defensa territorial. Depende de la autonomía tecnológica. Si un país no controla sus propias plataformas críticas, si depende de sistemas externos para comunicarse, comerciar o informarse, entonces su margen de decisión se reduce progresivamente. La invasión tecnológica no se anuncia porque se presenta como avance, como progreso inevitable, como comodidad. Las personas aceptan términos y condiciones sin leerlos, comparten información sin medir consecuencias y adoptan herramientas que facilitan su vida diaria. Nada parece amenazante, todo parece práctico, pero el verdadero poder no siempre se ejerce mediante coerción directa. A veces se ejerce moldeando el entorno hasta que las decisiones disponibles están cuidadosamente delimitadas. Si la realidad visible es filtrada por sistemas que responden a intereses específicos, entonces la percepción colectiva puede ser guiada sin que exista una orden explícita. Este es el tipo de conquista que no necesita banderas en edificios gubernamentales. Necesita acceso a servidores, infraestructura digital y flujos de información. No necesita desplazar ejércitos, necesita posicionarse estratégicamente en las redes que conectan al mundo. Si la profecía hablaba de una invasión invisible, la tecnología es uno de sus posibles vehículos. No porque sea negativa en sí misma, sino porque concentra poder en manos de quienes controlan su arquitectura. Y si el frente tecnológico redefine la mente y la percepción, el siguiente frente redefine la estabilidad material. Porque ninguna invasión silenciosa estaría completa sin afectar el sistema que sostiene a las sociedades, la economía. Si la tecnología puede moldear la percepción, la economía puede moldear el comportamiento. Y cuando ambas dimensiones se entrelazan, el resultado no es solo influencia, sino dependencia. Aquí es donde la invasión invisible adquiere una forma todavía más profunda. No se limita a lo que pensamos, sino que condiciona lo que podemos hacer. A lo largo de la historia, las crisis económicas han sido catalizadores de transformación. Pero no todas han sido accidentales ni completamente espontáneas.
Algunas han sido el resultado de desequilibrios estructurales, decisiones estratégicas o movimientos financieros que beneficiaron a ciertos actores mientras debilitaban a otros. Cuando una nación pierde autonomía económica, su capacidad de decisión política también se reduce. La deuda es uno de los instrumentos más poderosos en este escenario. No necesita ejércitos, no necesita ocupación territorial. Basta con generar una dependencia financiera sostenida. Cuando un país debe enormes cantidades a entidades externas, sus políticas internas comienzan a estar condicionadas por compromisos adquiridos. Las decisiones dejan de responder exclusivamente a la voluntad popular y pasan a equilibrar intereses financieros globales. En paralelo, los mercados se han globalizado hasta un punto donde una crisis en un extremo del planeta puede desestabilizar economías enteras en cuestión de días. Esta interconexión genera crecimiento, pero también fragilidad. Si ciertos actores concentran una porción significativa de recursos estratégicos, energía, alimentos, tecnología, materias primas, su capacidad de presión se multiplica. La invasión económica no necesita uniformes. Puede operar mediante adquisiciones silenciosas de empresas clave, control de cadenas de suministro o influencia en sectores estratégicos. Cuando infraestructuras críticas pasan a manos externas, el poder real cambia de dirección sin que la población lo perciba de inmediato. Pero la dimensión cultural es igual de relevante. Las sociedades no solo se sostienen por su economía, sino por sus valores. Si los referentes culturales cambian, si las narrativas dominantes se transforman, si la identidad colectiva se diluye, la cohesión interna se debilita. Una sociedad fragmentada es más vulnerable a influencias externas. La cultura se redefine constantemente a través de medios de comunicación, entretenimiento, redes sociales y educación. No se trata de un proceso necesariamente maligno. La evolución cultural es natural. Sin embargo, cuando ciertos contenidos se amplifican estratégicamente y otros se invisibilizan, el equilibrio cambia. Las prioridades colectivas se reordenan. Lo que antes era central puede volverse secundario en cuestión de años. Las tensiones migratorias, los debates identitarios y las divisiones ideológicas pueden ser fenómenos complejos con múltiples causas. Pero en el contexto de una invasión silenciosa, también pueden convertirse en factores de desestabilización interna. Una sociedad polarizada concentra su energía en conflictos internos, reduciendo su capacidad de respuesta ante influencias externas. Este tipo de conquista no deja ruinas visibles. No hay edificios destruidos ni ciudades ocupadas. Lo que cambia es la estructura profunda. Las decisiones estratégicas comienzan a tomarse bajo condicionamientos invisibles. La autonomía se erosiona gradualmente. Y cuando finalmente se percibe la pérdida de control, el proceso lleva años consolidado. Si 2026 aparece como un punto de inflexión, podría ser porque la acumulación de dependencias económicas y transformaciones culturales alcanzará un nivel evidente. Las consecuencias de decisiones tomadas mucho antes comenzarán a manifestarse simultáneamente. Crisis encadenadas, tensiones sociales y reconfiguración de alianzas podrían converger en un mismo periodo. La invasión económica y cultural no necesita disparos porque su objetivo no es destruir, sino integrar bajo nuevas reglas. Cambiar la dirección del flujo de poder. Redefinir quién decide y quién ejecuta. Si la tecnología influye en la mente y la economía condiciona la acción, entonces la pregunta final es inevitable. ¿Queda margen para revertir el proceso? ¿Es la invasión un destino sellado o una advertencia que todavía puede despertar conciencia? La respuesta se encuentra en el último elemento de esta narrativa, el despertar. Si la invasión no comenzó con explosiones, sino con transformaciones silenciosas, entonces el verdadero desenlace no dependerá de ejércitos, sino de conciencia. Y aquí es donde la advertencia atribuida a Baba Vanga adquiere su dimensión más importante. No se trata de una sentencia inevitable, sino de una señal de alerta. Las profecías, cuando se observan desde una perspectiva más profunda, rara vez son condenas definitivas. Son advertencias. Son mapas de posibles futuros condicionados por decisiones presentes. Si 2026 representa un punto de revelación, no necesariamente significa destrucción, sino exposición. Exposición de procesos que ya estaban en marcha. Exposición de dependencias que se consolidaron lentamente. Exposición de estructuras de poder que operaban en segundo plano.
El despertar no ocurre cuando alguien grita que estamos siendo invadidos. Ocurre cuando las personas comienzan a cuestionar lo que antes aceptaban sin análisis. Cuando se preguntan quién controla los flujos de información. Cuando observan cómo las decisiones económicas afectan su autonomía. Cuando reconocen que la cultura no solo evoluciona, sino que también puede ser dirigida. Si la invasión es mental, el primer acto de resistencia es recuperar la capacidad crítica. Si es tecnológica, es comprender cómo funcionan las herramientas que utilizamos. Si es económica, es fortalecer la independencia estratégica. Y si es cultural, es preservar la identidad sin cerrar la puerta al diálogo. La historia demuestra que ninguna estructura de poder es absoluta cuando la conciencia colectiva cambia. Las grandes transformaciones sociales no siempre fueron lideradas por gobiernos o ejércitos, muchas veces comenzaron con individuos que decidieron pensar de forma distinta. La invasión silenciosa prospera cuando la población está distraída, dividida o desinformada. Se debilita cuando aumenta la claridad. 2026 podría ser el año en que muchos perciban que algo se ha desplazado, que ciertas decisiones ya no dependen exclusivamente de instituciones locales, que la narrativa global influye más de lo que parecía. Pero ese reconocimiento no tiene por qué ser el final. Puede ser el comienzo de una nueva etapa de equilibrio. El mayor error sería interpretar la profecía como fatalismo. Si la invasión ya comenzó, entonces también comenzó la posibilidad de responder. No con violencia, no con paranoia, sino con discernimiento. La invasión más peligrosa no es la que ocupa territorios físicos, sino la que redefine silenciosamente lo que consideramos normal. Cuando las personas aceptan cambios sin comprender sus implicaciones, el proceso avanza sin resistencia. Pero cuando empiezan a observar, a informarse y a exigir transparencia, el equilibrio se modifica. El poder invisible depende de la invisibilidad. Cuando se hace visible, pierde parte de su fuerza. Quizá ese sea el verdadero mensaje oculto detrás de esta narrativa. No el miedo al futuro, sino la responsabilidad en el presente. Si la invasión es gradual, también lo es el despertar. Cada decisión consciente, cada análisis crítico, cada esfuerzo por comprender el contexto global es una forma de recuperar soberanía. Baba Vanga, Nostradamus y Jeanne Dixon hablaron en símbolos, en metáforas, en advertencias abiertas a interpretación. Pero todas sus visiones comparten un elemento común. El futuro no es estático, es dinámico. Se construye día a día. Si la invasión ya comenzó y nadie lo nota, el verdadero giro ocurre cuando alguien empieza a notarlo. Cuando la pregunta deja de ser, ¿qué está pasando?, y se convierte en, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque la invasión más silenciosa no es la que destruye ciudades, es la que cambia la mente de las personas sin que ellas lo perciban. Y el despertar más poderoso no es el que ocurre en las calles, es el que ocurre en la conciencia.